John Griffith London, que tomaría el nombre de Jack London, nació en San Francisco en 1876 y gozó de una breve, aunque intensa, existencia aventurera, errante y algo maldita, que gustó de interpretar y exagerar en clave autobiográfica. Hombre de acción, buscando siempre aventuras al límite de lo físicamente posible, de su trayectoria vital, como si se tratase de una mina de oro, London extraerá la materia original que le servirá de base literaria para admirables relatos de aventureros y novelas fantásticas ambientadas en Alaska, que le valieron el sobrenombre publicitario del Kipling de los hielos o en el lejano oeste, y con los que alcanzó una gran celebridad. En las más de 50 obras de Jack London, entre novelas, cuentos, artículos periodísticos y ensayos, se incluyen algunas de las más famosas ficciones de todos los tiempos. Recordemos Encender una hoguera, La llamada de la selva, Colmillo blanco, Martin Eden, El lobo de mar, Antes de Adán, El talón de hierro y El vagabundo de las estrellas. Hola, amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Hace poco más de un año, una nueva adaptación cinematográfica de La llamada de los salvajes volvía a recordarnos aquella famosa historia de amistad y lealtad entre un buscador de oro canadiense y un perro que en los páramos árticos recupera su condición original de lobo. Escrita por Jack London en 1903, no solamente se trata de su libro más leído y obra maestra de su periodo de juventud, sino también de una de las mejores novelas estadounidenses de aventura de todos los tiempos. Teniendo como telón de fondo los exóticos paisajes naturales de Alaska durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX, redescubrimos, tanto en la obra como en la película, el atractivo de la naturaleza y los páramos primitivos tan queridos del autor. En su día, la fama de los cuentos y las novelas de London y su militancia en el socialismo atravesaron fronteras y países, pero Jack London fue, antes que nada, un hombre de acción, y esa acción, esa supervivencia del hombre por lograr salir adelante en un entorno hostil, la logró cuajar con pleno acierto en sus libros, narrados con sentido del ritmo y nervio. Todos sus relatos son otras tantas pruebas de la eficacia y variedad de un autor animado siempre en su búsqueda de superhombre por un espíritu vital de rebeldía,
pero un espíritu, como llegó a escribir en su día, en una de sus obras, inflamado de democracia. La vitalidad que animó toda la vida de Jack London, al que dedicaremos nuestros 3 próximos programas, fue tan salvaje como sus propios libros. Libros que sobre todo atraen y sin duda seguirán atrayendo a las generaciones más jóvenes. Bienvenidos todos a Maldita Literatura. Las circunstancias que rodearon el núcleo familiar y los primeros años de Jack London no fueron precisamente las idóneas para constituir una personalidad estable y bien definida. John Griffith Chaney nació en 1876 en San Francisco, California, hijo legítimo de William Chaney, un astrólogo ambulante, rasgo profético de su destino vagabundo, y de una espiritista, Flora Wellman, que intentará suicidarse durante su embarazo ante la desaparición del padre. Dado el carácter enfermizo de la madre, será criado por Virginia Pentis, una antigua esclava que ocuparía el importante papel de la figura materna. Flora Wellman contraería matrimonio con John London, viudo, antiguo empleado ferroviario y por entonces farmacéutico, veterano de la guerra civil y parcialmente incapacitado, quien adoptaría y criaría al pequeño junto a otros 2 hijos suyos y de quien John Griffith tomará el apellido en su adolescencia. El comienzo de la educación primaria de Jack London coincidirá con sus primeros pasos en el mundo de la miseria y el hambre. Durante su infancia, abandonado a su suerte, London fue a parar a lugares en los que prosperaba la crueldad humana. Ser testigo de ella le forjó y desarrollará en él la rara habilidad para transmitirla a través de la ficción. Básicamente, y con denodada voluntad, se forjó una educación autodidacta, leyendo libros en la biblioteca pública de su ciudad. Su verdadera escuela, sin embargo, fueron los barrios bajos de San Francisco, apodados la Costa de Berbería, que ganaron merecida fama en la época por sus matones violentos y pendencieros. Con 10 años, London vende periódicos en la calle durante la noche, hasta que llega la hora de entrar al colegio y se ve obligado a desempeñar una serie de labores que distan mucho de satisfacer sus inquietudes intelectuales y lo conducen a abandonar su casa a la edad de 15 años. Desde entonces, teniendo como compañero el hambre que le había robado la infancia antes de clausurarla, London probará en sus carnes la hiel del vagabundaje y de la marinería, practicando algunos de los oficios más embrutecedores y dispares. Entre ellos figuran una temporada como pescador furtivo de perlas, un delito castigable con una pena de cárcel que volverá a su memoria cuando urda su relato La Casa de Mapuí, y otra, irónicamente, como miembro de la patrulla pesquera gubernamental de California, experiencia que reflejará en sus cuentos de la patrulla pesquera. Estos oficios obligarán a London a convertirse en un marinero tenaz, y en 1893 se incorpora como cazador de focas en el Sophie Chatterland, una nave con la que atraviesa el Pacífico hasta llegar a las costas del Japón, pasando por las aguas del mar de Bering. Tiene entonces 17 años. Estas tempranas y azarosas experiencias lo llevarán a conocer y entablar amistad con una serie de personajes curiosos y desarraigados, vagabundos, aventureros y delincuentes, producto de una sociedad fuertemente industrializada que no duda en marginar del modo más cruel a sus hijos menos favorecidos. De este mundo surgirán muchos de los personajes que se convertirán en protagonistas de narraciones como El Lobo Marino, Cuento de la Patrulla Pesquera o Martin Eden. A su regreso a Estados Unidos, London comienza a trabajar en una fábrica de conservas. Las penosas condiciones laborales y de explotación que padece no le impiden, sin embargo, seguir albergando ciertas inquietudes literarias. Se presenta y gana un concurso literario convocado por un periódico de San Francisco, con un relato inspirado en un episodio real de su viaje a bordo del Sophie Chatterland. Las desgarradoras injusticias sociales, cometidas en nombre del capitalismo, y el creciente problema del paro, que castigaba a gran parte de la población, lo llevaron a alistarse en las filas de una marcha de parados
ante el Congreso en Washington. Poco después, en 1894, London será condenado a permanecer durante 30 días en la cárcel por vagar sin rumbo, siguiendo la dirección de las vías del ferrocarril. Hondamente marcado por estas experiencias y tras reflexionar sobre la realidad social a partir de ciertas lecturas que realiza de Marx y Engels, a su regreso a Auckland, Jack London decide afiliarse al Partido Socialista Americano, cuyo sentido entonces era la fraternidad de todos los hombres y la abolición de los bienes personales. Por su áspera oratoria, London será conocido como el muchacho socialista de Auckland. Será entonces cuando manifieste su deseo de aprender y tras un verano de intenso estudio ingresa en la Universidad de Berkeley, pero una vez más el destino y los problemas financieros le obligarán en 1897 a abandonar la universidad de su ciudad natal, sin llegar a graduarse y cursando solamente un semestre. En ese mismo año, 1897, London se unirá a la fiebre del oro del Klondike del territorio del Yukon canadiense y se convertirá sin demasiado éxito en buscador de oro en Alaska, lugar en el que ambientará sus primeras historias importantes. El tiempo pasado en el Yukon fue perjudicial para su salud y al igual que muchos otros que trabajaban en malas condiciones y mal alimentados en los yacimientos de oro, London enferma de escorbuto. Sus encías se hinchan, provocando la pérdida de sus 4 dientes frontales. Sufre de constantes dolores en la cadera y en los músculos de las piernas, y su cara se cubre de llagas. Afortunadamente para él y para todos los que caían enfermos, el padre William Jay, apodado el Santo de Dawson, había abierto el primer hospital de Alaska, un refugio que facilitaba abrigo, comida y algunas medicinas. London sobrevivirá a estas y a otras duras condiciones, y esta lucha contra la muerte inspira la que a menudo es catalogada como su mejor historia corta, Encender un fuego, breve y precioso relato donde nos narra la historia de un buscador de oro que, ignorando los peligros de la naturaleza, muere congelado al no ser capaz de encender una simple hoguera. Jack London no solo se ganó la vida con sus libros, sino que logró hacerse inmensamente rico, gracias sobre todo a las publicaciones mensuales e infantiles abundantes de la época. Con tan solo 30 años se convierte en el escritor mejor pagado de su país, lo que hoy llamaríamos un autor de bestsellers, dotado a la vez de gran talento. London entendió perfectamente cómo crearse un personaje público, usando los medios de comunicación para comercializar su propia imagen de hombre pobre y hecho a sí mismo. Desde este púlpito apoyaría la causa socialista y el derecho al sufragio femenino. También fue uno de los primeros escritores en trabajar para la industria del cine, viendo cómo gran número de sus novelas eran llevadas a la gran pantalla, y una de las primeras celebridades en ceder su imagen para publicitar algunos productos comerciales, desde trajes de etiqueta hasta zumos de uva. La gran fortuna y popularidad que le depararon sus libros compensarían la pobreza de su niñez y le permitirían a la vez la realización de 2 grandes sueños, un barco y un gran rancho. El protagonista de La llamada de la selva, su más famosa ficción, de la que vendió 1,5 millones de ejemplares, es un perro llamado Buck, cruce de San Bernardo y de Sherpa, que para poder sobrevivir en los páramos árticos recupera su condición de lobo. Pequeña y maravillosa historia, originalmente escrita para el Saturday Evening Post y varias veces adaptada al cine, se basa en un perro real que le prestaron a London, en el Yukon durante la fiebre del oro, cuando los perros de tiro de los trineos se compraban a precios elevadísimos. El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar. Subí hasta aquí porque no quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado. ¡Fuera! ¡Vamos, Buck! Y había sufrido. ¡Vamos! Pero nada podía someterlo.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra. Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve. ¿Quieres vivir una aventura más allá de los mapas? Podemos ir, tú y yo, a donde nadie ha llegado nunca y ver lo que hay. ¡Me alegra que te guste! Nunca le he visto creer en nada, tanto como cree en ti. ¿Tú qué dices, Mac? Una aventura irrepetible. Llevas 2 días durmiendo. En mi cama. Los textos de London son difíciles de encasillar dentro de las dos corrientes literarias americanas principales de la época, la de los místicos y la de los pragmáticos. Para los místicos, la naturaleza es acogedora, la poesía luminosa, el trato con los vecinos pacífico, y todos sus personajes están imbuidos de paz, tal como reflejan Thoreau y Walt Whitman. Aún, digamos, no ha aparecido el hombre moderno, con sus dudas e incoherencia. Para los pragmáticos, los contrarios, la otra tendencia, los pragmáticos abandonan esta utopía americana y se interesan más por los paisajes desolados, que acaso reflejan la soledad frente a la muerte, como sucede en el Moby Dick de Melville o en los personajes de Poe, siempre al límite del delirio. Estos personajes son ya personajes modernos, en el sentido de que hacen cosas y no saben muy bien por qué. En personajes en los que aparecen las dudas, el desconcierto e incluso el suicidio como posible opción natural. Jack London experimentó con distintas formas literarias. Su obra es el resultado de una combinación de elementos naturalistas, inspirado fundamentalmente en el Francis-Émile Zola, con otros de tipo romántico, aventurero, y llevó ambos extremos a la culminación, a una especie de culminación en una suerte de naturalismo especialmente violento. En sus historias el ser humano suele jugarse su supervivencia y se enfrenta dramáticamente no solo a los mecanismos de una egoísta naturaleza humana, sino también a los propios y crueles caprichos de la madre naturaleza. Como una novela complementaria y como un reflejo temático de La llamada de la selva, otra de las obras de London, Colmillo Blanco, nos narra el proceso contrario, el camino hacia la domesticación de un perro lobo salvaje. Escrita desde el punto de vista del personaje canino, esto le permite a London explorar la forma en que los animales ven su mundo y el mundo de los seres humanos. Considerada a la vez una alegoría del progreso de la humanidad desde la naturaleza hacia la civilización, Colmillo Blanco explora además otros temas más complejos como la moral y la redención. Adaptada varias veces al cine, también Colmillo Blanco examina tanto el violento mundo de los animales salvajes como el igualmente violento de los seres humanos. Llega un momento en la vida de un joven. ¿Has venido a buscar oro? Has acertado. Pues ahí está, esperando que alguien lo coja. Que tiene que enfrentarse al mundo solo. Tiene que descubrir quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Tanto el hombre como el lobo tienen que aprender la primera lección de la naturaleza, la supervivencia. Y mientras crezcan, descubrirán que el mayor secreto de la supervivencia es la amistad. Solo necesita un poco de cariño. En una tierra donde la naturaleza era el mayor desafío, compartieron una increíble aventura. ¡Caramba! Los echaremos con fuego. Colmillo Blanco, basada en la famosa novela de Jack London. ¡Quieto, quieto! Con Ethan Hawke, protagonista del Club de los Poetas Muertos, y un lobo extraordinario. Colmillo Blanco, de Walt Disney.
juntos hallaron el coraje para sobrevivir. Escritor prolífico, el estilo de London nos recuerda al de Kipling. Sus primeras novelas ambientadas en el Gran Norte le valieron el publicitario sobrenombre del Kipling de los hielos. London sobrevivió al escorbuto y al fracaso en la búsqueda del oro en Alaska y a otras muy duras condiciones, y regresa a California para iniciar su carrera literaria. Esta lucha contra la muerte inspiraría la que a menudo es catalogada como su mejor historia corta, Encender un fuego. La famosa versión de esta historia, la que suele incluirse en todas las antologías, fue publicada en 1908, pero 6 años antes, London había publicado una totalmente distinta. Suele decirse que comparar estas dos versiones es, a su vez, una lección instructiva en lo que distingue un trabajo artístico literario estupendo de una buena historia para niños. Breve y precioso relato que incorpora un matiz inquietante y en ocasiones próximo al terror, Encender un fuego nos narra la historia de un terco e inútil buscador de oro que, ignorando los peligros de la naturaleza, avanza en el atardecer en busca de un grupo de amigos a través de un bosque nevado en el que morirá finalmente congelado al no ser capaz de encender un simple fuego. London parece identificarse con su protagonista, un hombre sin nombre, que puede ser cualquier hombre, y debió presenciar escenas parecidas mientras permanecía en el Yukón. Resulta magistral el contrapunto del único otro personaje, el fiel perro esquimal. Es inolvidable esa escena final en la que, ya muerto su dueño, continúa solitario su ruta por los paisajes helados de Alaska, maravillosamente descritos en toda su crueldad y extremada belleza. Encender un fuego o encender una hoguera, como a veces se traduce, resulta un magnífico regalo si desean obsequiar a algún ser querido. Come here. Come here now.
Como vemos, parte fundamental de la obra de Jack London se desarrolla en la frontera de Alaska, donde aún era posible vivir heroicamente bajo las férreas leyes de la naturaleza y las del hombre librado a sus instintos casi salvajes. Las dotes narrativas de London hallaron estímulo en esta pasión suya por las soledades salvajes y la aventura, unidas a una visión del hombre llena de feroz pesimismo y a la vez ambiguamente iluminada por el conmovedor deseo de una sociedad fraterna. Le fascinaron lo terrible, lo violento y lo sobrenatural, y soñó con los ciclos de la evolución y el futuro de la historia. En la mayoría de sus relatos, la naturaleza suele mostrarse cruel y despiadada, y el ser humano suele salir mal parado debido a su orgullo y falta de humildad. Aunque London no solo se limitó al Gran Norte, sino que también exploró distintas regiones y culturas norteamericanas. Otra buena parte de su literatura tiene como escenario las cálidas islas de los mares del sur, la Polinesia y la Melanesia, Hawái y las Islas Salomón. En este otro lugar, o en este otro contexto, la obra de London jugó un papel decisivo en temas tales como la ruptura del tabú sobre la lepra y la popularización de Hawái como un lugar turístico. Un oscuro bosque de abetos se extendía a ambos lados de la helada corriente de agua. El viento había desnudado los árboles de su blanca capa de escarcha y parecían apoyarse los unos en los otros, negros y amenazadores, bajo la luz incierta del atardecer. Un profundo silencio reinaba sobre la tierra. La tierra misma estaba desolada, yerma, sin movimiento, tan solitaria y fría, que su espíritu no era ni tan siquiera el de la tristeza. Había en ella una insinuación de carcajada, pero de una carcajada más terrible que la de cualquier tristeza. Una carcajada sin alegría, como la sonrisa de la esfinge. Una carcajada fría como el hielo, partícipe de la severidad de lo inexorable. Era la imperiosa e incomunicable sabiduría de la eternidad, riéndose de la futilidad de la vida y del esfuerzo de vivir. Eran las tierras vírgenes, la soledad salvaje, el helado corazón de los desolados yermos del norte. Siguiendo los postulados propios del naturalismo, las novelas y narraciones de Jack London dejan entrever su interés por la descripción de los comportamientos humanos. Por ejemplo, en su relato La ley de la vida, nos revela un destino atroz, aceptado por todos con naturalidad y hasta con inocencia. Koskoch, un antiguo jefe de una tribu india nómada que tiene por costumbre abandonar a los ancianos a su propia suerte, acepta este hecho con total resignación. En las frías horas de espera, junto a un fuego al que de vez en cuando añade leña, recuerda vívidamente su primer encuentro con la muerte en un episodio de su juventud. Se trata del enfrentamiento entre un viejo alce enfermo y una jauría de lobos, reviviendo nuestro protagonista el asombro que sintió al ver cómo el alce, con las pocas fuerzas que le restaban, se aferraba a la vida en una dura lucha contra la manada hasta que finalmente es vencido. Ahora, Koskosch se encuentra en una situación bastante similar, a merced de la naturaleza y acechado por lobos. Si bien su primer impulso es aferrarse a la vida, reflexiona y, a diferencia del alce de su recuerdo, acepta su destino sin pelear, porque así es justamente la ley de la vida. El viejo indio y el alce de esta narración son una brillante metáfora de la razón humana y del instinto animal, y aunque parezca un oxímoron, es decir, una unión de dos conceptos opuestos, la ley de la vida no es más que la propia muerte. Pero ¿qué pasaría si aceptáramos la ley de la vida desde nuestra más tierna infancia? ¿Qué pasaría si abandonáramos nuestro miedo a la muerte? ¿Viviríamos de otra manera? ¿Amaríamos más a nuestros seres queridos? ¿Apreciaríamos más lo que tenemos? Al fin y al cabo, algún día todos estaremos cara a cara frente al lobo.
Dicen que las personas que se han enfrentado a la muerte y sobreviven cambian su filosofía de la vida. El resto de los mortales, que creemos que la muerte nunca será una realidad, vivimos ajenos al maravilloso presente de nuestra vida. Si yo viviera sabiendo que algún día voy a morir, aprovecharía mejor el tiempo. La verdad no lo sé, pero sí es seguro que uno de los gozos de esta nueva vida sería el de compartir las aventuras y fantásticas historias de Jean Londo, tal como esperamos seguir haciendo en un próximo programa. Hasta entonces, cuídense y disfruten. Muchas gracias.